buenos días, mis queridos suscriptores. Les saluda Miss Mariela Ciencia. Y sean todos ustedes bienvenidos a este video de fuerzas intermoleculares. Es decir, un tipo de fuerzas que permite mantener unidas a las moléculas, no a los elementos. En un video anterior que te dejo el enlace, hablamos de esos enlaces que se dan entre elementos. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de esas fuerzas que permiten atraer una molécula con otra, y esas son las fuerzas intermoleculares. Y antes de empezar este video, te recuerdo que si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte, y si eres mi suscriptor, no olvides compartirlo. Y vamos a hablar de tres tipos de fuerzas, que son los puentes de hidrógeno. Ojo, el puente de hidrógeno no es un enlace como tal, es una fuerza intermolecular. Hay otros, que es la fuerza de Van der Waals, que podemos dividirla en dos tipos, que puede ser dipolo-dipolo, dipolo inducido, o vamos a hablar también de las fuerzas de dispersión de London. Entonces, empecemos con el primero, que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son atracciones intermoleculares que se dan entre el hidrógeno. Forzosamente tiene que estar ahí el hidrógeno. ¿Con quién se va a unir el hidrógeno? Se puede unir o se tiene que unir con los elementos más electronegativos de nuestra tabla periódica. Recuerda, la electronegatividad avanza hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si se une con el flúor, o por ejemplo con el nitrógeno, o por ejemplo con el oxígeno, todos estos elementos más electronegativos de nuestra tabla periódica, o por ejemplo el cloro, cuando el hidrógeno se une con estos cuatro elementos, forma puentes de hidrógeno. ¿Qué es lo que se forma? Pues bueno, el elemento más electronegativo, que es este, atrae a ese hidrógeno que se encuentra, y entonces es cuando forma esos puentes de hidrógeno. Por esa razón, el agua permite la formación de estos puentes de hidrógeno, porque tenemos, vamos a hablar de el agua en una molécula en donde se encuentra hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. Aquí, al tener estos pares de electrones, esta molécula va a tener, es una molécula polar, por ahí ya expliqué lo de la polaridad. Entonces, al ser una molécula polar, esta parte del hidrógeno empieza a atraer a otra molécula. Vamos a dibujar acá la otra molécula del agua con sus pares de electrones, y entonces va a empezar a atraer a esta que es parcialmente positivo, este hidrógeno. Entonces este es parcialmente negativo, entonces va a empezar a atraerlo. Es decir, es una atracción entre una parte parcialmente negativa y una parte parcialmente positiva. ¿Por qué? Pues porque dos fuerzas que son de diferente polaridad se atraen, cargas diferentes se atraen. Por esa razón, el oxígeno atrae al hidrógeno. Esto lo vamos a encontrar entre moléculas vecinas, y van a formar esas pequeñas redes en las cuales, por ejemplo, en los ácidos grasos o en las proteínas, donde tenemos al nitrógeno, al hidrógeno, forman esas pequeñas redes por esos puentes de hidrógeno. Obviamente el caso más conocido, más particular, pues es el caso de los puentes de hidrógeno que se forman en el agua. Pero otra molécula que podría formar puentes de hidrógeno sería el ácido clorhídrico. Tenemos al hidrógeno con el cloro, el hidrógeno con el oxígeno en el caso del agua, el nitrógeno con el hidrógeno, por ejemplo, en las proteínas también se dan de ahí las formas de
beta plegada y hélice y todo eso, por esos pequeños puentes de hidrógeno que forman en nuestras proteínas. Dentro de las segundas fuerzas que vamos a ver son las fuerzas de Van der Waals. Vamos a tener dos tipos de fuerzas aquí. Vamos a tener una dipolo-dipolo y una dipolo inducido. ¿A qué me refiero con dipolo-dipolo? Pues me refiero a aquellas moléculas que tienen dos polos. Por lo tanto, una fuerza de Van der Waals, que es una fuerza dipolo-dipolo, se va a dar entre moléculas que sean polares. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cloro está más electronegativo, el hidrógeno menos electronegativo, entonces eso va a hacer que se genere un dipolo. Este tiene una polaridad mucho más grande, esta tiene una polaridad más pequeña, este es parcialmente negativo, este es parcialmente positivo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se encuentra con otra molécula que también es parcialmente positiva, parcialmente negativa? Pues va a formar casi lo mismo, por ejemplo, que un puente de hidrógeno. Se va a atraer. Ambas moléculas son moléculas polares porque ambos tienen dos polos. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo otro hidrógeno con otro cloro, va a suceder exactamente lo mismo. Esto va a atraerse y aquí va a haber una fuerza de Van der Waals, es decir, una fuerza que se atrae entre dos moléculas polares. No hay que confundirlo con los puentes de hidrógeno. Recuerda que los puentes de hidrógeno solo se dan entre el hidrógeno y el flúor, cloro, bromo. Y aquí entre cualquier molécula que pueda ser polar, ¿de acuerdo? Y entonces empiezan a atraerse. Esa parte negativa empieza a atraer a la parte positiva, pero se aleja la parte positiva y se va la fuerza. No es como los puentes de hidrógeno que se mantienen unidos. Aquí no. Aquí la molécula se encuentra con la parte negativa, la atrae. Ya se fue, se alejó, se rompe, vamos. Es una fuerza, aunque es una fuerza fuerte, no es tan fuerte como un puente de hidrógeno. En cambio, en el dipolo inducido, ¿qué sucede? El dipolo inducido se da entre una molécula polar y una molécula no polar. Por ejemplo, vamos a seguir hablando a lo mejor del ácido clorhídrico. Aquí el ácido clorhídrico vamos a tener nuevamente mi molécula polar. Y entonces aquí tiene un polo más grande, aquí un polo más pequeño, parcialmente positivo, parcialmente negativo. ¿Qué sucede si se encuentra, por ejemplo, con una molécula no polar? Vamos a hablar, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, no sé, se encuentra una molécula que no es polar, un hidrógeno, perfecto. Esta molécula está tranquilita, no se mueve, está muy tranquila, pero ¿qué va a pasar? Esta no tiene polos, pero tiene electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que al encontrar esta carga negativa a un lado, los electrones se repelen y se van a pegar hacia el otro. Entonces, esto va a hacer que la carga de los electrones ahora esté más cargada hacia el otro lado. Entonces se forma momentáneamente, pues hace que este lo haga como polar, aunque no es polar. Y entonces empiezan como a separarse. Sin embargo, al generar esta carga parcialmente negativa hacia ese lado, pues va a quedar una carga parcialmente positiva también en el otro, y entonces va a haber una pequeña atracción. Es mucho más débil que la atracción que hay entre un dipolo-dipolo. Este es un dipolo inducido. En ese momento, cuando pasó por ahí,
le indujo la polaridad, pues porque estaba cargada negativamente. ¿Qué hacen los electrones? Se reprimen hacia un lado y hace que la molécula se cargue momentáneamente hacia ese lado. Y entonces las fuerzas de Van der Waals se dan entre moléculas polares, ambas, o entre una molécula polar y una molécula no polar, como dipolo-dipolo o dipolo inducido. Y bien, finalmente vamos a hablar de las fuerzas de dispersión de London, que son unas fuerzas muy débiles. Y a diferencia de las de Van der Waals, estas se van a dar entre moléculas no polares, entre no polar y no polar, en donde por ejemplo, vuelvo al ejemplo del cloro. En el caso del cloro tiene la misma cantidad de electrones de un lado, de otro, son moléculas que no presentan una polaridad, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí vamos a referirnos a ese principio de incertidumbre que nos dice que no sabemos exactamente dónde está el electrón. No es que el electrón se encuentre en un solo espacio y ahí nada más va a girar. Recuerda que son nubes de electrones y a lo mejor se encuentran a veces cargadas hacia un lado, a lo mejor se encuentran cargadas hacia el otro. Pues bueno, estos pequeños momentos, por eso son momentos dipolares, porque resulta ser que puede ser que la nube de electrones en ese momento esté cargada más hacia la derecha. Entonces vamos a tener un momento dipolar aquí en mi molécula que originalmente era polar. Entonces se va a hacer momentáneamente una carga negativa y una carga positiva. Perfecto. Si esa molécula en ese momento se encuentra en su momento dipolar, donde de un lado tiene mayor electronegatividad, porque en ese momento a los electrones se les ocurrió estar más cargados de ese lado, y se encuentra con otra molécula de cloro, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en la anterior del dipolo inducido. Pues ¿qué va a suceder? Que aquí, al tener primero una molécula no polar, una molécula así, se encuentra con esta carga negativa. ¿Qué van a hacer los electrones? Se pegan hacia un lado y entonces vuelvo a generar acá una carga negativa y una carga positiva, negativa y positiva. Y entonces hay una atracción entre este dipolo y este dipolo. Y esto generalmente son fuerzas muy débiles, son fuerzas intermoleculares instantáneas. Normalmente los electrones están hacia un lado y hacia otro. Entonces si ahorita estoy cargado de este lado y me encuentro otra, la traigo, la separo, la hago dipolar y estas moléculas se van moviendo. Es por eso son unas fuerzas muy débiles, son fuerzas de dispersión de London y se dan generalmente entre los elementos diatómicos. Se dan también en las moléculas que son no polares, como por ejemplo el dióxido de azufre, que es una molécula no polar. También pueden tener estas fuerzas, estos pequeños momentos dipolares y formar estas pequeñas fuerzas débiles que se da pues por un dipolo inducido, ¿ok? Y recordar que entre mayor es la cantidad de electrones que tiene, mayor es el dipolo inducido, porque por ejemplo si hablamos del hidrógeno, ese dipolo inducido, pues a lo mejor aquí nada más hay 2 electrones ahorita, porque a los 2 se les ocurrió estar de este lado, y lo induce, y igual acá pasa sus 2 electrones hacia allá. Esta fuerza es muy débil. Pero ¿qué pasa con moléculas como el cloro, que tiene gran cantidad de electrones? Entonces, entre mayor es la cantidad de electrones, mayor es el dipolo inducido y puede llegar a tener una mayor fuerza o por un mayor momento esos dipolos inducidos en las fuerzas de London.
Este fue el video sobre fuerzas intermoleculares. Recuerda, el puente de hidrógeno es una de las fuerzas mucho más fuertes y muy difíciles de romper. Después tenemos las de Van der Waals y finalmente las fuerzas de London. Y va a depender de la electronegatividad y de los dipolos formados en nuestros compuestos. Recuerda, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y seguir aprendiendo con Miss Mariela Ciencia. Te veo en el siguiente video.